Rachel, bienvenida a Expresa.la, muchas gracias por aceptar la invitación a hacer esta entrevista. Bueno, Laura, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí de vuelta en Bogotá. La pregunta que quisiera que nos comentaras un poquito basada en esa experiencia que tuviste es ¿por qué los indígenas fueron un blanco tan claro en el marco del conflicto interno de Guatemala y de qué manera ese contexto afecta particularmente a una comunidad indígena? Bueno, es una discusión muy álgida en Guatemala, ¿no? Ahora viendo cuáles fueron las causas del conflicto armado, si fueron causas estructurales que tenían que ver con cuestiones de clase, exclusión socioeconómica, hasta qué punto fue realmente una guerra que tenía una dimensión étnica. Como tú sabes, Guatemala tiene más del 50% de la población que es indígena, la mayoría de ellos mayas, son las poblaciones más excluidas en todos los términos, ¿no? Socioeconómicos, políticos, culturales. Bueno, hubo un efecto estructural en el sentido de que por esa exclusión, esa historia de explotación tremenda a que son sujetos, habían sido sujetos, pues muchos se unieron a la guerrilla porque no hubo oportunidad de espacio democrático, ¿no? Por otra parte, que se explica en términos clásicos de una guerra contra insurgentes contra una población en rebelión. Por otra parte, existe la teoría que es un intento a mi manera de ver de despolitizar a los indígenas, es decir, no tuvieron papel de agencia en el conflicto y estaban entre dos fuegos, ¿no? Eso creo que tampoco es cierto, pero bueno, para contestar a tu pregunta, tiene una explicación de clase, ¿no? de exclusión socioeconómica, y como la mayoría de los pobres en Guatemala son indígenas, fueron, ¿no? los que fueron el blanco en ese sentido de las estrategias contra insurgentes, pero también hay una fuerte carga de racismo que todavía caracteriza Guatemala y muchos de nuestros países, que tiene la implicación de menospreciar, de ningunear, de deshumanizar a los indígenas, y eso sí, seguramente, sin lugar a duda, jugó un papel en muchas de las atrocidades que se vio en el conflicto armado, que sí fueron muy fuertes. ¿Y de qué manera ese racismo del que tú hablas se vio reflejado en la intervención del Estado en el conflicto? Bueno, hay una diferenciación entre lo rural y lo urbano, ¿no? En el sentido de que muchas de las violaciones de derechos humanos masivos en la ciudad fueron de desaparición forzada, de tortura, y en cambio en el campo, como era una guerra contra insurgentes, contra lo que se supone eran las bases de apoyo de la guerrilla, que en algunos casos lo fueron, en otros casos no lo fueron, o nunca fue tan claro, fueron estrategias de tierra arrasada, de masacres colectivos. Y sí, la Comisión de la Verdad, que publicó su informe en 1999, sí encontró que hubo actos de genocidio en ciertas zonas de Guatemala, por ejemplo en el departamento de Quiché, que encontró actos intencionales por parte del Estado de tratar de exterminar a ciertos grupos, que eran grupos maya quichés en este caso. En este contexto de toda la problemática que se ha generado con los pueblos indígenas, y sobre todo en Latinoamérica, que porcentajes altos de la población son comunidades étnicas, ha habido un esfuerzo por reconocer los derechos colectivos de estas comunidades en las constituciones nacionales. Hay una crítica que se ha hecho a este proceso, y es que ese reconocimiento resulta un arma de doble filo contra las comunidades, en la medida en que lo que hace es dar un mayor control al Estado, digamos, frente a las comunidades, y les quita de las autonomía. Entonces ahí la pregunta es si el reconocimiento presenta mayores ventajas, o si en la práctica lo que pasa en realidad es una mayor intervención del Estado legitimada constitucionalmente. Bueno, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Todo derecho tiene un aspecto de regulación y un aspecto emancipatorio.
En este sentido, de cuál ha sido la carga regulatoria de la multiculturalización de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, yo creo que hay que verlo como un proceso y hay que distinguir mucho entre las diferentes olas de reformas constitucionales pro-multiculturales. Es decir, ¿no? La actual constitución boliviana de 2009 no es lo mismo que la reforma constitucional que se da en México en el 2001 o la constitución guatemalteca de 1986, que tiene unos cuantos artículos que sí reconoce la diversidad cultural, pero digamos no es un planteamiento para la transformación de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, realmente depende cuáles son las fuerzas que animan el derecho, finalmente, ¿no? Si es abanderado por sectores como un elemento emancipatorio, si es visto como algo regulatorio. Por ejemplo, en el caso mexicano es muy claro que las reformas multiculturales que se dan en el estado de Oaxaca en 1995, que fueron anterior incluso a la reforma constitucional del 2001, que reconoce usos y costumbres de los pueblos indígenas en materia electoral, fue una estrategia diseñada por el PRI para tratar de mitigar su pérdida de control político, ¿no? Hay que ver cuáles fueron las circunstancias en que se meten las reformas, quién promueve las reformas, cómo son utilizadas posteriormente esas reformas y qué plataforma política realmente representan. Es decir, desde las comunidades indígenas, los reconocimientos en la Constitución se ven de una manera un poco más escéptica, como un saludo a la bandera y no tienen muy claro cuáles van a ser los efectos. Bueno, es decir, el lenguaje constitucional no es un lenguaje que maneja la mayoría de la población, ¿no? El uso del derecho se ve en la práctica, ¿no? Es decir, depende de los movimientos sociales, cuáles son sus estrategias, cuántos logros hay, cuántas derrotas hay, etc. Yo diría que depende mucho de la articulación, en ese sentido, de movimientos sociales con la base de la población. Y uno puede ver en muchas partes de América Latina intentos por judicializar demandas por parte de los movimientos indígenas, ¿no? Incluso judicializando las demandas no solo en los planos nacionales, sino que en el plano interamericano e incluso transnacional, más allá del ámbito americano. O sea que depende realmente quién instrumentaliza el derecho, ¿no? Pero que, no sé, o sea que el lenguaje del derecho se vuelve un tema común, puede ser en ciertos aspectos. Por ejemplo, en Guatemala, donde trabajo, el convenio 169 de la OIT, ahora hay... uno tiene como que copias chiquitas del convenio y que todo el mundo, todos los dirigentes, exacto, los cargan en el bolsillo. No son abogados, ¿no? Mucha gente ni siquiera terminó la secundaria, pero tienen una conceptualización de qué es una violación de sus derechos, ¿no? Y utilizan, ¿no? como banderas, si quieres, el convenio 169, porque tiene muy claro que el convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas de la previa consulta, ¿no? O sea, ellos aprenden a usar el derecho para proteger sus... Aprenden a invocar el derecho, ¿no? Y yo creo que aprender a usar el derecho para proteger los reclamos es otra cosa más complejo que invocarlo, ¿no? O sea, todos podemos invocar, tú me pegas a mí, yo te digo, estás abusando de mis derechos humanos. Eso no quiere decir que yo tengo el know-how técnico para llevar... Exacto. ¿No? Ok, bueno, Rachel, muchas gracias por esta entrevista muy interesante. Invitamos a toda la gente que sigan viendo los demás contenidos de la página expresa.la. Bueno, muchas gracias.